noches, bienvenidos a Alma Cofrade. Ya saben ustedes, estamos aquí otra vez, un jueves más para llevarles toda la actualidad de la Semana Santa de Alicante, de la comarca. Y bueno, cada vez vamos ampliando un poquito más el espacio geográfico, puesto que bueno, pues nos vamos enterando que es mucha más la gente que nos ve todos los jueves. Se ve que tenemos todas las personas así un poco de ganas de Semana Santa. Incluso hay gente que me decía, uy, ¿cómo es posible? No hay procesiones, ¿cómo es posible que sigas con el programa? Porque les puedo asegurar que tenemos tanto que contarles, tanta gente que traer, que ya tenemos, de aquí a final de temporada, ya tenemos casi todos los programas llenos. Y además darles las gracias porque, por esos mensajes de ánimo, porque la gente nos ve, sobre todo fuera de la comarca del Alacantí, y porque incluso nos llaman para que vayamos a algún acto, nos invitan, y bueno, pues eso para mí, de verdad les puedo asegurar que es un verdadero placer, porque me gusta muchísimo acercarme y conocer a la gente que nos ve jueves tras jueves. Antes de decirles y de empezar con esta primera parte del programa, así que, bueno, pues quería mandar desde aquí varios saludos. Uno es a toda la gente, a todos esos sacerdotes de la casa sacerdotal que están confinados. Bueno, ya saben ustedes que el bicho está desbocado y bueno, pues los tenemos ahí viéndonos los jueves. Desde aquí un saludo inmenso, rezamos por todos ustedes, rezo por ti, Alfonso, por mi cura, y sobre todo, bueno, pues habrá que rezar especialmente por Rafael Palmero, por nuestro obispo, porque ya saben ustedes que está un poquito delicadito con este tema del COVID y bueno, pues hay que poner un pelín de énfasis en nuestros rezos diarios por toda la gente que tenemos alrededor con COVID. Bueno, también darles el pésame a nuestras hermanas capuchinas, bueno, por la muerte de Sor María Encarnación. La verdad es que me llegó muy de sopetón y a través de la prensa y bueno, fue un día complicado porque, bueno, mi madre quiso ser monja de clausura, avatares de la vida. Y para mí, yo siempre lo he dicho, que para mí las capuchinas son como mis tías. Mujeres a las que quiero mucho, a las que admiro un montón, a las que no veo lo suficiente, pues bueno, pues por cosas, ¿no?, de la vida y tal, pero desde aquí yo sé que ellas me ven. Y bueno, están también malitas, pero darles un beso enorme, que las quiero mucho y que bueno, que en mis oraciones también estáis todas vosotras y sobre todo, bueno, pues Sor María Encarnación, que está ya gozando de la presencia del Padre junto con mi madre y alguna de las hermanas más. Y bueno, ya dicho lo dicho, bueno, pésames, muchos más pésames, ¿no?, la madre de Moncho, en fin, hay mucha gente que ha fallecido y bueno, pues que las tenemos ahí, ¿no?, con nosotros, pero bueno, la vida sigue y la Semana Santa sigue, las procesiones siguen, los actos siguen. Y como les decía, nos invitaron en Elche, una agrupación parroquial, la del Beso de Judas, nos invitaron a través de Dani Sala y bueno, pues estuvimos ahí el sábado. Bueno, están viendo ustedes estas imágenes de la Virgen de la Paz, que fue coronada litúrgicamente. Yo decía, ¿cuál es la diferencia? Nos lo explicó ya Dani, ¿no?, la diferencia entre estar coronada litúrgicamente y canónicamente. Le quitaron pues esa corona que tenía de esta corona de flores, ¿no?, que tenía en la cabeza, y bueno, pues la coronaron con su corona, ya está coronada en esta parroquia, aquí en nuestra querida vecina ciudad de Elche. Y bueno, la verdad es que fue un acto muy emotivo, muy corto, sobre todo éramos muy pocos, porque ya saben ustedes que con el COVID y ahora con las nuevas normas las iglesias también están a un 30%, y bueno, fue algo muy íntimo. Pero les puedo asegurar que fue íntimo, pero fue magnífico. Bueno, esta foto es una foto que Fede, nuestro querido Fede Cano, ha hecho cogiendo una de mis fotos de estas que hago con el móvil y tal. Y bueno, pues ahora nos pasarán desde realización, después de este bellísimo plano de esta Virgen de la Paz. Presentaron también, bueno, tenían allí puestas una maqueta de cómo quieren que sea el paso de misterio, lo tienen ahí. Un paso con 11 figuras, un paso costal, con olivo incluido. Yo me quedé muy sorprendida porque, bueno, si ustedes lo ven de cerca, estas 11 figuras son impresionantes. Y bueno, pues eso es lo que pretenden, ¿no? Poquito a poco, con todos los hermanos que son y con los hermanos que van ganando, pues conseguir salir, dejar de ser agrupación parroquial, y cuando ya consigan por fin salvar todos los impedimentos pequeñitos que tienen para poder ser ya una cofradía, una hermandad, poder salir por la ciudad de Elche en plena Semana Santa.
Y bueno, pues visto lo visto, dicho lo dicho, pues ahí estuve yo con mi móvil, con lo cual quizá la calidad no sea todo lo buena que debería de ser, pero bueno, lo importante es que lo hice con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo, pues como todo lo que sé, para traerles a ustedes pues esas dos entrevistas, una al presidente de la Junta Mayor, de la Junta Local de Elche, y la otra pues al presidente de esta agrupación parroquial. Así que con estas entrevistas pues nos iremos a publicidad y pasaremos a la segunda parte con Alejandro Callestro. Buenas noches, estamos aquí en esta iglesia magnífica, que encima me da cuenta que el señor cura párroco era muy amigo desde hace muchísimos años, pero bueno, estamos aquí porque como pueden ver ustedes aquí, esta magnífica talla que tenemos detrás ha sido coronada litúrgicamente. Y bueno, pues ¿a quién tenemos aquí con nosotros? Que aunque está así un poco nerviosete, pero nos va a contar un poquito los pormenores de esta coronación litúrgica de la Virgen de la Paz. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, pues ya más tranquilo que hemos terminado. Ya habéis terminado. Sí. Que ha sido, yo supongo que la culminación o el principio de algo. Bueno, es la combinación de la coronación y el principio de seguir trabajando, porque esto es un trabajar constante. Somos una agrupación muy activa y entonces esto pues es el principio, pero el final de la coronación. En un barrio como Carrús, que es complicado, porque es un barrio de gente humilde, de gente muy trabajadora. Y bueno, pero tenéis, por lo que he podido ver esta noche, tenéis gente, ¿no? Sí, va entrando gente poco a poco, porque están las personas mayores de la iglesia. No es una feligresía muy mayor, pero poco a poco la gente del barrio joven se va enterando, se va animando y va juntándose, haciéndose hermanos. Cuéntanos un poquito, cuéntale a la cámara, en este caso a mi vídeo, cuéntanos por favor, cuando se ha quitado la corona que llevaba de flores, que estaba guapa, no, era espectacular, y le habéis puesto la corona litúrgica, ¿qué has sentido? Pues he sentido pues, que hemos trabajado duro, hemos tenido la pandemia y durante la pandemia pues, no hemos querido que nuestros artesanos dejaran de trabajar y se suspendió en mayo la coronación, iba a ser la basílica, por segunda vez se iba a suspender y entonces hablé con el párroco y con el vestidor y la Junta de Gobierno y decidimos que no era ya ahora porque esto se estaba alargando y había mucha gente que tenía ilusión. ¿Qué sentido? Alegría, si es que se te ven los ojos. Mucha emoción. Sí, eso se te nota. Ha sido, ¿qué digo? Tengo una junta directiva tremenda, la llegada de Dani fue providencial, o sea, no nos podemos quejar y se trabaja mucho. Lo de Dani, tu junta debe ser magnífica, sí. Por supuesto, además teniendo el presidente que tiene, por eso no hay. Pero bueno, la llegada de Dani, que es que lo tenemos detrás grabando, la llegada de Dani es que se puede ver, pero la talla ya es preciosa, porque es de Víctor, sí. Al cual te mandamos desde aquí un beso enorme, porque la talla es impresionante. Pero es que encima, el vestidor que tenéis... Claro, es todo un conjunto, es la obra, es el vestidor, como decía Dani el jueves, la obra la culmina el vestidor. Si ya tienes una imagen potente, pues entonces la faena está hecha. Nosotros a Dani no decimos nada, él lo hace. Yo el otro día me decía, le ponemos esto, digo, a Dani, todo a Dani, lo paga el pobre y todo. O sea que no podemos tener que dejar. Víctor es el padrino, no ha podido venir por asuntos personales, pero está viendo por Instagram y vamos, el vínculo con él es estupendo. Pues nada, Roque, lo primero es darte la gracia, lo primero es darte la enhorabuena, porque gracias. Es vamos, ya te digo, la talla es magnífica y la ceremonia ha sido muy sencilla pero muy bonita. No, dentro de las posibilidades, pues no hemos dejado al final, a lo mejor quería que ser coronada aquí, no sabemos. Pues probablemente, no creas que no, ¿eh? Ellas son las que eligen, mira, en Alicante hay un Cristo que lleva 3 años hecho, de José María Leal, Viernes Santo, y para la hermandad de Mater de Solati todavía no ha salido a la calle. Decimos que es que no quiere salir a la calle, en procesión. Claro, que cuando menos te lo esperes, ella es la que ha decidido aquí estar aquí en su casa y coronarse en su casa en vez de en la Basílica de Santa María. Pues enhorabuena por eso, enhorabuena por invitarme, porque ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. El placer ha sido nuestro. Y esperemos que cuando el bicho se nos vaya, toda la gente que estéis aquí podáis venir al programa y podamos hablar un poco entre todos de cómo va esta agrupación y a ver si por fin ya podéis entrar en la Semana Santa y entrar por que todo el mundo os vea. Pues sí. Pues bien, muchas gracias. Es un placer, la verdad, estar aquí. Fue una sorpresa cuando pues me invitó el presidente de la agrupación parroquial a venir a ver la coronación litúrgica de esta Virgen de la Estrella. Pero bueno, aunque sea una agrupación parroquial, yo supongo que para la ciudad de Elche y para su Semana Santa, pues algo tendrá que decir, ¿no? Algo significará para vosotros. Sí, sin duda es una buena noticia y yo quiero felicitar
a Roque de Mano Mayor y a todos los miembros de esta agrupación parroquial, de Nuestra Señora de la Paz, por la coronación litúrgica hoy de su imagen titular, porque es señal de que bueno, pues están trabajando, hay vida dentro de esta agrupación y que están pues cumpliendo poco a poco los objetivos que se van marcando. En este caso pues siempre es un día de felicidad, pues este gesto de devoción hacia la Virgen, de ofrecer una corona que ha sido impuesta por el párroco. Sí, señor, impuesta por el párroco, además en una ceremonia muy sencilla, muy emotiva, muy simple, además por este COVID, este virus horrible que nos está acechando. Bueno, yo no sé en Alicante, bueno, sé en Alicante, en Elche, y además yo trabajo aquí en Elche, y vamos, tenemos virus, muchísimo virus, y eso quizá hace que venga menos hermanos, que venga menos gente, y que la Semana Santa esté un pelín tocada, ¿no? ¿Cómo tenéis vosotros la Semana Santa aquí, para este año? El señor obispo, creo que muy acertadamente, decretó hace unos escasos días la suspensión de las procesiones, estaciones de penitencia y en general los actos procesionales en la calle, en la vía pública, porque la situación actualmente es la que es y no es momento. O sea, ahora mismo la preocupación debe ser frenar el contagio y la expansión de este virus, y ahora mismo pues claro, no sean las circunstancias para que podamos celebrar la Semana Santa tal como la conocemos, que no se entiende de otra forma si no es en ese momento de encuentro entre la cofradía en la calle con el público, al público general, que mostramos nuestras imágenes, nuestros misterios, para hacer realidad esa catequesis en la calle que es la Semana Santa. Pues bueno, pues nada, este año nos ha tocado así, el año pasado también, yo no sé, nosotros en Alicante, por ejemplo, jueves y viernes santo llevamos el 19, ya no pudimos salir, 19, 20, 21, 3 años, pero bueno, yo supongo que con la ayuda de Dios y de María Santísima, pues esperemos que el 2022 podamos estar ahí. Ojalá sí, ojalá sea así, y después de estos 2 años, pues en blanco, pero sí que me gustaría destacar que no se celebran las procesiones, justo. Sí celebramos la Semana Santa. La Semana Santa es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y eso vamos a celebrarla. Además, el señor obispo nos invitaba a hacerlo muy intensamente, sobre todo el Triduo Pascual, y a eso vamos a dedicar ahora ese momento y a tener la mayor presencia posible pues a través de redes sociales, medios de comunicación, siempre actividades seguras para que nuestras vecinas y vecinos puedan acercarse a la Semana Santa, pero con la precaución que requieren estos momentos. Pues muchas gracias por dedicarnos el tiempo después de esta ceremonia tan bonita. Y nada, ya igual que se lo he dicho a Roque, os lo digo a vosotros, lo que necesitéis, aunque el programa sea de Alicante, pero últimamente ya el programa expande de los límites de la comarca del Alacantí. Y bueno, ya veo que nos ve muchísima gente y bueno, será un placer que por lo menos por Skype nos podamos ver. Muy bien, no hay fronteras. Y a vuelta de Publi, pues ya saben ustedes, sé que estaban esperando desde hace un mes pasado, en diciembre, estaban esperando que volviera otra vez Alejandro Cañestro con esta magnífica sección que tiene, una sección donde a buen seguro todos aprendemos muchísimo, porque bueno, es un hombre que sabe pues de muchísimas cosas que nosotros a simple vista las vemos, pero no podemos sacarle el juguillo y la intríngulis que Alejandro le saca, porque para eso es especialista y doctor en Historia del Arte y en algunas cositas más. Muy buenas noches, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Mariola? ¿Qué tal? No te había dicho nada, feliz año, un poco tarde ya, pero bueno, ya pasa el año, los Reyes. Igualmente para ti, para todo el equipo de Alma Cofrade y en extensión para toda la Alacantí TV y sus telespectadores. Muy bien. Bueno, pues Alejandro, tú mandas, tú dirás en este tiempo que tenemos contigo. Bueno, pues un poco al hilo de lo que estuvimos haciendo en el primer capítulo de esta sección, que fue el de diciembre, pues me gustaría adentrarnos de nuevo en la Concatedral de San Nicolás, que es el edificio más importante que hay en la capital alicantina y, bueno, desde el punto de vista religioso, el segundo en importancia después de la Catedral de Orihuela. Sí que es cierto que hay que reflexionar un poco y ver que determinadas ceremonias que se han venido realizando tradicionalmente en la Catedral de Orihuela, como es la bendición de los óleos la tarde de Jueves Santo, ya se hacen en la Concatedral de San Nicolás de Alicante, con lo cual parece que la diócesis de Orihuela-Alicante cada vez está centralizando más sus ceremonias
y sus ritos en la concatedral de San Nicolás, pues porque es un espacio diáfano, es un gran templo y bueno, pues es, por así decirlo, es el gran emblema religioso de nuestra diócesis y prácticamente de la provincia de Alicante. Entonces hoy proponía un recorrido un poco diferente en el sentido de vamos a ver qué obras de arte hay en San Nicolás, en la concatedral de San Nicolás, que tengan que ver o que estén relacionadas con la temática de la Semana Santa, porque bueno, pues el programa Alma Cofrade es precisamente un programa que versa sobre la Semana Santa. Entonces, bueno, pues recopilando imágenes bueno, de toda mi trayectoria estudiando la concatedral de San Nicolás, pues es cierto que hay un buen número de imágenes, hay un buen número, ya sea en esculturas, hay lienzos, incluso hay objetos de plata que contienen representaciones de la Semana Santa, que precisamente se ocupan de mostrar bien a través de un pasaje, bien a través de un elemento simbólico o alegórico, alguna escena de la Semana Santa. En ese sentido, bueno, si desde realización nos van proyectando las imágenes, pues Ahora mismo. así podemos ir comentándolas. Esta es la talla de nuestro Padre Jesús, una talla que es del año 40, 41, 42, tradicionalmente atribuida a José María Ponsoda. Sí que es cierto que, el escultor valenciano de la posguerra, sí que es cierto que no hay documentalmente nada que nos indique que es de Ponsoda a ciencia cierta. Pero bueno, ocupa su capilla, ocupa su retablo en una de las capillas laterales de la catedral, en un retablo del siglo XVII. Y bueno, pues encaja esta imagen de nuestro Padre Jesús, encaja muy bien en esos postulados de la posguerra o de la inmediata posguerra, en donde se buscaba precisamente rememorar o recuperar la estética más típicamente o más genuinamente hispánica, que no era otra que la de los siglos del barroco, con imágenes de vestir, con imágenes con postizos, fijaos en la peluca de pelo natural que lleva, incluso fijaos en otros momentos de la historia que les hubiera podido poner incluso pestañas, dientes, uñas, desde luego. ¿Dientes? Sí, dientes de marfil. ¿Y uñas también? Qué curioso. Y uñas sí, para parecer todavía mucho más real y más vivífica, exacto. Entonces digamos que esta imagen que sale, como todo el mundo sabe, en su procesión en la Semana Santa, es una de las imágenes que tiene como tema un pasaje de la Pasión, que es ese Cristo que va camino del Gólgota con la cruz a cuestas. No lo vemos con la cruz a cuestas en la hornacina, en esta fotografía, pero bueno, pues todo el mundo lo recuerda en su procesión de Semana Santa. Si pasamos a la siguiente imagen, bien, esto es una imagen poco conocida. Poco conocida ¿por qué? Aparte de... Perdóname, Aleja, ¿esta está en San Nicolás? Sí, esta tabla, es una tabla, no es un lienzo, Sí. esta tabla representa como se ve la última cena, la institución de la Eucaristía. Sí. Es una tabla poco conocida, y digo poco conocida porque, como veis, está muy oscurecida. Sí. Es seguramente de finales del siglo XVII, un poco, por así decirlo, en consonancia con ese momento que vive la iglesia de San Nicolás a finales del siglo XVII de amueblamiento, porque una vez que se construye el edificio, que se remata en 1660, pues a partir de ese momento empieza su amueblamiento, empieza la adquisición de retablos y todos sus ajuares. Cada retablo, o mejor dicho, cada capilla lateral estaba decorada con un retablo, y los retablos en la zona inferior y en la zona superior tenían tablas con diferentes representaciones. En la capilla de San Antonio tenemos esta tabla en la zona del banco, es decir, la zona inferior, esta tabla de la Última Cena, que podría ser ascribible a la escuela murciana o incluso a los pintores Vila, Senén y Lorenzo Vila, activos por esta zona. Y es curiosa porque parece que está retomando el tema que ya planteara Juan de Juanes en sus obras en el siglo XVI. Mirad cómo justo en el centro hay una representación del Santo Cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia. Y luego, bueno, pues a partir de aquí sí que se pueden extraer cosas, porque tenemos San Pedro, tenemos San Juan, y tenemos un personaje que destaca por su fealdad,
que es el que nos está apareciendo ahora mismo por la parte izquierda. Lo vemos vestido de amarillo, lo vemos pelirrojo y lo vemos sujetando la bolsa de las 30 monedas habituales. O sea, ¿quién es? Judas Iscariote. Ajá. Judas Iscariote se le representa feo porque la fealdad va unida a la maldad y además se le representa vestido de amarillo, el color de la locura, y se le representa pelirrojo porque los pelirrojos eran aquellos que estaban poseídos por el demonio. O sea, este código, este personaje que se ve clarísimamente aquí, con una nariz muy aguileña, un perfil tosco, un personaje feo, los demás tienen más o menos rostros idealizados que pudieran tratarse incluso de una galería de retratos, pero este personaje en concreto, que lo tenemos ahora mismo aquí en nuestra pantalla, este código nos ha permitido identificar que este es Judas Iscariote. O sea que digamos que es una obra de arte que pasa desapercibida en la concatedral porque tenemos muchísimas cosas a las que dirigir nuestra mirada, pero bueno, pues ahí la tenemos y no está de más que la rescatemos y que la enseñemos al gran público. Sí, bien, esta imagen, esta es la misa de San Gregorio. Este es un trozo de un retablo mucho mayor, es el retablo de la misa de San Gregorio hecho por Nicolás Borràs a finales del siglo XVI y que se conserva en la antesacristía. Es decir, en esa especie como de museíto que se ubicó allí con algunas piezas escultóricas, pictóricas y con objetos de platería. Y esto narra ni más ni menos el momento de esa visión que tiene San Gregorio en el momento de alzar a Dios. Se le aparece Cristo como varón de dolores, representado como un ecceomo, que es lo que estamos viendo en la parte derecha. Nicolás Borràs, un pintor de Cocentaina, un pintor muy prolífico por esta zona, realiza este retablo, esta tabla de las ánimas del purgatorio en torno a 1590 aproximadamente. Y este retablo es muy importante. ¿Por qué? Pues porque es uno de los pocos testimonios materiales del primitivo templo. No hay que obviar que el primitivo templo, que se levanta en torno al siglo XIV, dura hasta 1616, momento en el que empieza el derribo y se levanta el nuevo edificio. Entonces, esta pieza, junto con algunas otras, son de los pocos restos materiales, de los pocos testimonios que subsisten de aquel primitivo templo. Y eso ya nos da idea de la grandeza que hubo de tener, porque se acudió al mejor artista del momento de la zona, que era Nicolás Borràs, para encargarle este retablo. Fíjate. Y todo esto está, me has dicho, en la antesala, ¿no? Sí, eso está en la antesacristía de San Nicolás, en la antesacristía. Ese retablo. Y este que vemos aquí, este es un lienzo de pequeñas dimensiones, seguramente de finales del siglo XVII, que está en el ático del retablo de nuestro Padre Jesús. Esa imagen que veíamos antes, sí, pues en la parte superior tiene este lienzo, es un lienzo de pequeñas dimensiones. Y es muy curioso, ¿por qué? Bueno, pues aparte de porque nos está representando otro momento de la pasión, como es la crucifixión, aparecen dos elementos que desde mi punto de vista son interesantes de descifrar, por así decirlo. En la parte baja del madero de la cruz, del travesaño de la cruz, está una calavera. ¿Sí? Bien, ¿esa calavera qué es? Normalmente esa calavera puede aparecer acompañada de dos tibias que aparezcan cruzadas. Sí. Esa calavera es la calavera de Adán, del primer padre. Con lo cual, a través de esta imagen tenemos el primer padre sobre el cual se está derramando la sangre. Ese primer padre representa a toda la humanidad y se está derramando la sangre que vierten las llagas de Jesucristo que está en su cruz. Este es un Cristo todavía vivo y al fondo, lo que pasa es que también la pintura está muy oscura, al fondo se ve una representación de lo que se denomina la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial es esa visión, sí que se ve ahí abajo, con unos torreones y unas construcciones. Esa Jerusalén celestial es la visión que tiene en el Apocalipsis San Juan Evangelista. Es decir, digamos que es ese último libro de la Biblia que recoge cómo en el cielo no hay una Jerusalén terrenal, sino que hay una Jerusalén celestial cuyas murallas están cuajadas de rubíes, de piedras preciosas, de perlas, etcétera, y que está compuesta a base de torreones circulares. Esa visión es la que se incluye en ese lienzo, con lo cual, bueno, pues digamos que no solamente es un lienzo que nos representa el momento de la crucifixión a un Cristo todavía vivo, no agonizante,
sino que además incluye esos elementos iconográficos como la calavera de Adán o como la representación de la Jerusalén celestial, que a fin de cuentas nos están dando una lectura mucho más compleja y mucho más conceptual que lo que a simple vista puede parecer. Una pregunta absurda, Alejandro, que siempre me he querido hacer, ¿no? Es que es muy absurda. ¿Cómo sabéis cuando un Cristo, aquí porque evidentemente tiene los ojos muy abiertos, pero la diferencia entre un Cristo vivo y un Cristo agonizante, o un Cristo muerto que lo ves y dices, ¿cómo sabes que está muerto si es igual que un agonizante? ¿Dónde veis vosotros las diferencias? Sobre todo en que si está bien hecho, vamos, sí, aquí no hay que atender al criterio artístico, si está bien hecho, el momento en el que está muerto el cuerpo pesa y se vence. Entonces, digamos que los brazos se arquean mucho más. Yeah. Un cuerpo que tenga los brazos rectos, como era... Como este caso, ¿no? Exacto, y además como era habitual en el Renacimiento, es un cuerpo todavía vivo, agonizante, pero vivo, todavía no tenemos el rigor mortis. Una vez que el cuerpo muere, la persona fallece, el peso cae, entonces se interpreta que está muerto. Todos estos códigos se vienen arrastrando desde prácticamente el siglo XVII y le debemos mucho, en este sentido, a Francisco Pacheco, un nombre que seguramente no le sonará de nada a la audiencia, pero que si digo que era el suegro del pintor Diego Velázquez, ahí ya lo relaciono. Claro, Francisco Pacheco era un pintor sevillano, un pintor que también estuvo merodeando por la corte, pero Francisco Pacheco tiene una faceta mucho más interesante, que es la de tratadista. Francisco Pacheco escribe El arte de la pintura, en donde recoge todos estos códigos, cómo se tiene que representar a la Purísima, cómo se tiene que representar al crucificado, cómo se tienen que representar determinadas iconografías o determinados pasajes. Entonces, digamos que los historiadores del arte, cuando queremos asignar un tema a una representación, digamos, gráfica, tenemos que recurrir a ese tipo de libros, a las iconografías del arte cristiano de Louis Rowe, etcétera, para no errar. Muy bien, muchas gracias. Bien, sí, seguramente tenemos más imágenes. Sí, seguro. Ahora mismo están ahí. Sobre esos crucificados que hay, como este lienzo, hay varios. Este es uno de ellos. Yeah. Este está justo enfrente. Esto es un lienzo también que ocupa el ático del retablo, es el ático del retablo de la capilla de San Rafael. Sí. Y es un lienzo vivo todavía, mira hacia el cielo, y aquí está acompañado por los otros dos personajes del drama, de los otros protagonistas del drama, que son la Virgen María como Dolorosa y San Juan. Es una representación que también pudiera ser un poco fechable a finales del siglo XVII, y veis aquí, fíjate cómo todavía los brazos permanecen rectos. Sí. Y luego también hay una cosa curiosa, porque siempre está el debate. ¿Cuántos clavos? ¿3, 4 clavos? Bueno, pues mayoritariamente lo vamos a ver representado con 3 clavos, como está aquí. Pero en el academicismo, ya a finales del siglo XVIII, se le representa con 4 clavos porque el academicismo es un estilo artístico o una corriente artística que busca la serenidad, que busca las imágenes atemperadas. ¿Y cómo se consigue la serenidad y el equilibrio? En vez de poner 3 clavos que hay que montar un pie encima del otro y romper la simetría, se ponen 4 clavos como había hecho Velázquez en su Cristo, y entonces se queda un Cristo simétrico. Entonces, pero bueno, lo que he traído aquí, no tenemos representaciones de fondo porque a pesar de que la pintura necesitaría una restauración, creo que en el fondo no se vería nada, pero está claro que esta composición piramidal con los dos personajes de abajo y ese vértice que confluye en la cabeza del Cristo, pues es un ejemplo más de la pintura del siglo XVII y que todavía está necesitando un estudio, una revisión, y bueno, pues nadie se decide a acometerlo. Alejandro, y otra pregunta, yo es que soy la de la María Preguntas, la curiosidad que mató al gato a veces. ¿Por qué, para la luz de las imágenes, todos estos pequeños retablos no se limpiaron? Se restauraron algunos sí que se restauraron. El retablo de nuestro Padre Jesús se restauró, el de la Virgen del Rosario creo que también, que por cierto tiene en la parte superior un lienzo de la adoración de los magos precioso. Pero claro, con el tiempo, estamos hablando de la luz de las imágenes, se hizo en el año 6, se restauraron algunas cosas. 14 años. Dudo mucho que estos lienzos se restaurasen, por la apariencia que presentan. No son lienzos que hayan sido intervenidos, son lienzos igual que
hay algunos otros que están en el aula capitular de San Nicolás, hay un San Francisco, un San Guillermo grande atribuido a Pedro de Orrente, hay una Inmaculada, que quizá a lo mejor pudieron ser limpiados, pero no fueron restaurados. Ya. Entonces, digamos, el paso del tiempo también los ha vuelto a ensuciar, lógicamente. Bien, pues vemos la siguiente imagen. Ahí está. Exacto, bien. Este es otro Cristo crucificado. Y claro, yo entiendo que la gente también se puede estar sorprendiendo y decir, pero todo esto está en San Nicolás, ¿y Sí, cómo no lo...? perdona, yo soy la primera, ¿eh? Y pensaba que me conocía San Nicolás. Mamma mía. Este lienzo que se ve aquí, de un Cristo vivo, hablándole a un personaje. ¿Quién es este personaje? San Carlos Borromeo, el cardenal Carlos Borromeo, cardenal de Milán. San Carlos Borromeo es un personaje importante a partir de la segunda mitad del siglo XVI. San Carlos Borromeo es uno de los artífices de la Contrarreforma, y San Nicolás, como buena iglesia contrarreformista o buena iglesia que acoge los programas de la Contrarreforma de un modo ejemplar, no deja de lado a esas iconografías, digamos, que son más típicas de la Contrarreforma, como San Carlos Borromeo, como San Francisco Javier, el santo jesuita que está en la girola. En fin, como hay determinados guiños a la Contrarreforma que hacen que, desde mi punto de vista, sea el edificio que mejor encarne los valores de la Contrarreforma en todo el Levante español. Creo que no peco de exagerado. Entonces, aquí en el ático del retablo del Sagrado Corazón, en una de las capillas laterales, se incorpora este lienzo, mejor dicho, esta tabla, porque es una tabla, donde se representa al cardenal vestido con su hábito cardenalicio, como es lógico, en una de esas visiones que tiene, que Cristo crucificado le está hablando. Entonces, digamos que, bueno, pues no solo interesa el tema en sí de Carlos Borromeo en su visión hablándole a Cristo vivo, sino que de aquí también nos interesa cómo la antigua colegiata está ajustando sus programas devocionales a los postulados de la Contrarreforma. Y otra pregunta absurda. Es que se me van ocurriendo a medida que vas hablando. ¿Por qué se pinta en tabla o en lienzo? Pues depende de... No tiene nada que ver la época, ¿no? No, a ver, el lienzo surge en el gótico, hasta el gótico se pintaba solo en tabla, a partir del gótico se utiliza el lienzo y también se utiliza el óleo, porque surge ese nuevo pigmento que utiliza el huevo como aglutinante, y a partir de ese momento, indistintamente, tabla o lienzo, lienzo o tabla. Igual, ¿no? Es cierto que, a mi modo de ver, la conservación de las obras en una tabla siempre es mejor que en el lienzo, que parece que tienden más a perderse, y dependiendo del tipo de sarga que se utilice, se conservará mejor o peor. En cambio, la tabla, si la madera es buena, tenemos para el rato. Claro, tiende a perdurar mucho más. Vale, ya está. Creo que todavía nos queda un crucificado. Anda. Exacto, este. Y este además es muy curioso. Este es una combinación entre escultura y pintura. El Cristo es una escultura y el fondo es una pintura. Y esto está, seguramente habrás pasado un montón de veces por delante, Mariola. Este es el ático de la capilla de San Nicolás. Fíjate. Es decir, arriba del patrón de la ciudad de Alicante está este. Aquí se aprecia mucho mejor que es una escultura porque hay sombras. Sí, ahí se ve. Sí. Y el fondo, bueno, pues es una escena que más o menos repite el esquema de lo que habíamos visto antes en la antigua capilla. Pero con una salvedad. El lienzo, es decir, el fondo, donde está la Virgen y el San Juan, es una obra del siglo XVII, finales del siglo XVII, mientras que el Cristo es una obra renacentista. Obras renacentistas en San Nicolás quedan más bien pocas. Entonces, este es otro testimonio más de ese primitivo templo, o quizá a lo mejor pudo ser, no tiene por qué ser necesariamente del primitivo templo, pero sí que a lo mejor pues pudo ser incorporado o comprado en ese momento, o subsistía de algún otro templo, de algún otro convento, y se ubicó. Tenemos rasgos que nos indican inequívocamente que es un Cristo del siglo XVI. En primer lugar, que la corona de espinas está tallada directamente en la cabeza y no está superpuesta. Eso inequívocamente. Después el paño de pureza, como si fuese un boxer. Sí. Siglo XVI. Un Cristo plano, siglo XVI, pero con un perfecto estudio anatómico, basándose seguramente
en piezas arqueológicas como el denominado torso del Belvedere, esa pieza arqueológica que se encuentra en Roma a primeros del siglo XVI y que sirve de inspiración para muchísimos escultores. Entonces, digamos que aquí se produce un mix entre una escultura renacentista y un lienzo barroco, pero al final, bueno, pues lo que hay es una composición interesante porque combina la escultura y combina la pintura y son dos artes que pueden converger perfectamente. Qué curioso. Curioso, mira, ya el rey de la casa. Bueno, aquí tenemos un Cristo muy curioso, es un Cristo poco atendido en el sentido de que como se conserva en la sacristía ya sabemos que es una zona restringida, entre comillas vamos a ponerlo, pero es un Cristo parece ser que es también del siglo XVI, por la madera de la cruz, que es una madera plana, por ese estudio anatómico, la manera del paño de pureza, sus características formales lo ascriben al siglo XVI, su serenidad, ese mechón de pelo que cae por aquí. Entonces, es una imagen muy interesante, difícil de adscribir a alguna escuela. Es cierto que pudiera ser de una escuela castellana. Hay similitudes de este Cristo con la obra de Juan de Anchieta y de algunos otros maestros escultores de la mitad norte de la península ibérica, pero bueno, en definitiva tenemos que congratularnos que todavía subsista en la concatedral de San Nicolás pues un Cristo de estas características, que es, por así decir, la antesala o quizá uno de los mejores precedentes que podía tener el Cristo de la Buena Muerte, que supongo que es el que se proyectará ahora en pantalla. Míralo. Efectivamente. Bien, sobre el Cristo de la Buena Muerte yo ya he hablado mucho, he sembrado la polémica. Sí, has sembrado inquietudes varias. Sí, pero es una cosa muy curiosa. Si nos vamos a la tradición, nos lo vienen atribuyendo a Nicolás de Bussy. Nicolás de Bussy es un gran escultor. Es el mejor escultor que tiene España en el último tercio del siglo XVII. Ojo, Nicolás de Bussy, persona que viene de Estrasburgo, llega a España de la mano de don Juan de don Juan II, se establece en la corte, de la corte es reclamado por el sureste, Murcia, Orihuela, Elche, Alicante, desde luego, es una persona que está documentada en Alicante, porque aparece como padrino en el bautizo de la hija de Juan Conchillos, del pintor Juan Conchillos. Este Juan Conchillos, aquí abro un paréntesis, es el pintor que decora el camarín de la Santa Faz, o sea, no es una figura cualquiera, sino que es una persona importante. Y, bueno, quiere decirse que Nicolás de Bussy estaba en Alicante, estaba incluso avecindado con su esposa Micaela Gómez. Esto creo que sirvió como pretexto para adjudicarle esta obra magnífica a Nicolás de Bussy. Sin embargo, un estudio y un análisis detenido de esta pieza nos indica que ni mucho menos es una obra de Nicolás de Bussy. Los Cristos de Nicolás de Bussy son Cristos planos, Cristos con brazos arqueados, perdón, con los brazos rectos, no arqueados como los tiene este. Cristos con la cabeza más recta, no con tanto garbo en la melena, ni con ese mechón que sobresale que nos está viendo aquí, ni con la barba partida, esa barba bífida. No, los Cristos de Nicolás de Bussy no tienen nada que ver con este. Y un análisis bien certero de esta imagen del Cristo de la Buena Muerte nos hace pensar que es un Cristo renacentista, es decir, un Cristo del segundo tercio del siglo XVI. Fíjate, es que te bajas casi un siglo. Claro, hay ciertas semejanzas con obra del escultor Miguel Ángel. Vamos a ver, Miguel Ángel hace obra en madera de pequeño formato, también hace obra en mármol de mediano formato y luego están sus grandes formatos. Miguel Ángel es la gran estrella del siglo XVI a nivel mundial. Es la persona, digamos, que centra todo el arte, porque Miguel Ángel era escultor, arquitecto, pintor, orfebre, fue de todo. Pero esto no quiere decir que, aunque haya semejanzas con determinadas obras del escultor Miguel Ángel, que este Cristo sea de Miguel Ángel. No. Este Cristo seguramente es un Cristo italiano, hecho en Italia, seguramente hecho en las inmediaciones de Roma, en su área de influencia, y traído aquí. Es decir, digamos que
solamente pueden ser aportadas hipótesis a ese respecto, que de ser confirmadas en algún momento, todavía no sé muy bien cómo, porque se carece de documentación, que de ser confirmadas, pues bueno, podrían enaltecer todavía más la categoría de esta obra, que es la joya que hay en la Catedral de San Nicolás. Es decir, desde el punto de vista compositivo, desde el punto de vista artístico, es ejemplar. Es un Cristo no sufriente, es un Cristo con la sangre dispuesta muy estratégicamente, porque ya lógicamente estamos fuera ya de esos artificios del gótico donde nos presentaban Cristos ensangrentados de arriba abajo, igual que nos los van a presentar en el barroco. Mirad esa cara serena, no ha habido sufrimiento, no ha habido patetismo, es una cara serena. El rictus está tranquilo, no tenemos el ceño fruncido, no tenemos nada, simplemente es un señor que ha muerto tranquilo, ha muerto sereno. Esa cabeza vencida hacia un lado, ese mechón de pelo que recorre parte de los hombros, los brazos arqueados, el torso inspirado directamente en ese torso del Belvedere. Esto no puede ser otra cosa que una pieza renacentista. Fíjate, con todas estas cosas que vuelves a decirnos, pues claro, otra vez estamos creando polémica. Seguimos. Mariola, nunca ha estado en mi ánimo crear polémica. No, la polémica siempre, yo creo que la polémica es buena, porque eso significa que la gente está viva y que la gente y se interpela, lo que tú dices se lo pregunta, ¿no? Y ahora la ve con otra manera de verla. Que yo sé que la primera vez que aporté mis teorías fue precisamente con una invitación tuya en la Casa de la Festa. Me acuerdo perfectísimamente. Hace varios años. Sí. La primera vez que aporté mis teorías, pues luego la gente sí que... Yo recibí mensajes. Bueno, lo primero que me dijeron es que como si me ocurriera hablar de Cristo de la Buena Muerte, es que me iban a correr a gorrazos por toda la Rambla. Tonterías. Y, bueno, primero, es que... yo creo que no hay nada intocable. No hay intocable ni la Santa Faz, por mucho que no nos toquen a la Santa Faz. Exacto. Es decir, no hay nada intocable, entonces hay que estudiar las cosas. Yo creo que no tiene nada de malo no desmentir o desmitificar lo que fuera, no. Yo a lo que me refiero es a completar esta historia. Por supuesto. Está claro que ante evidencias que son objetivas, como es que se conoce la obra de Nicolás de Bussy y por tanto se puede comparar, ante evidencias objetivas, hay que descartar que Nicolás de Bussy sea el escultor, sea el autor de esta imagen de Cristo de la Buena Muerte. ¿Quién es el autor? No lo sé. No lo sabremos seguramente nunca, porque no hay documentación de momento que nos permita ascribirlo. Está claro que es una obra italiana, hecha en Italia, que llega, como tantas obras que se hacen en Italia, que llegan a Alicante, como el Tabernáculo, como su retablo de mármoles, en fin. Hay muchas obras porque no hay que olvidar que Alicante tenía puerto, que los genoveses estaban metidos en Alicante, que tenían su propia capilla en San Nicolás. O sea que digamos que Italia tenía mucha presencia en Alicante, como no podía ser de otra manera, y este Cristo responde a esos intercambios artísticos, a esas relaciones artísticas que se abrían a través del Mediterráneo. Y ya está. Efectivamente. Venga. Uy. Bien, esta imagen es una imagen ciertamente también muy bonita. Es un Cristo yacente, está en la antesacristía, es una imagen, fijaos en la policromía del paño de pureza, que es delicada, con esos estofados, es muy delicada. Y este Cristo es una imagen que también la tradición ha venido atribuyendo al escultor valenciano Ignacio Vergara. Ignacio Vergara es un grandísimo escultor que recientemente gozó de una tesis doctoral por parte de Ana María Buchón, en donde ya pues digamos se le ha dado a este artista la categoría que merece. Y vista esta obra, visto este Cristo yacente y vista la obra de Vergara, no es disparatado pensar que fuese de él. Y si fuese de él, estaríamos una vez más confirmando, en primer lugar, el buen gusto que tuvo el Cabildo de San Nicolás desde siempre para encargar sus obras de arte. Y en segundo lugar, aparte de ese buen gusto, estamos vinculando la historia de San Nicolás y por tanto la historia de Alicante a los mejores nombres de la historia del arte. Fíjate. Esto no es un hecho casual ni es una cosa menor, ni mucho menos. Entonces, digamos que esta obra nos viene a confirmar una vez más pues esa idea que Alicante fue un gran foco de interés artístico, que parece mentira porque la gente no se lo llega a creer, pero que realmente fue así. Es decir, Alicante
fue el sitio a donde miraban los grandes escultores, los grandes pintores y los grandes arquitectos. Fíjate, bien. Sí, perdón. Sí, di, Mariola. Luego te digo la reflexión en voz alta, que además la hemos hablado tú y yo ya más de una vez. Entonces, este ejemplo, este Cristo yacente, viene una vez más a personificar esa idea de Alicante como, o San Nicolás, pero cuando digo San Nicolás, también es Alicante porque el ayuntamiento estaba detrás incluso. San Nicolás se vuelve loca en adquirir cada vez más y más obras de arte, y cada vez son mejores las obras de arte. Es que no hay que desdeñar ni siquiera las esculturas del siglo XIX ni del siglo XX, porque son de los mejores nombres del panorama. A finales del siglo XIX se vive un fenómeno de adquisición de obras al escultor valenciano Aurelio Ureña, y es el mejor escultor que hay en ese momento en la zona. O sea, es que siempre se preocuparon por ir al mejor, y obras como este Cristo, de una calidad técnica total, nos lo personifican. Es curioso, sí, porque es lo que te iba a decir, que tú y yo ya lo hemos hablado en alguna ocasión. No entiendo cómo una ciudad como Alicante, que siempre decimos que es algo más que sol y playas, y que se está demostrando día tras día, gracias a Dios, desde hace ya pues la friolera de algunos años, estamos demostrando eso, que no solamente somos sol y playa, sino que también hay cultura, y hay una cultura muy importante y muy rica, riquísima, desde los primeros moradores hace ya algunos miles de años. ¿Cómo es posible que la joyita que tenemos como Santa María y la joya de San Nicolás no se potencien más culturalmente, artísticamente? ¿Cómo no salgan en todos los folletos, igual que si tú vas a Cuenca? Por ejemplo, hay unos folletos sobre la Catedral de Cuenca impresionantes, sobre el Museo de la Semana Santa. Bueno, eso es otro tema. El Museo de la Semana Santa de Cuenca es brutal. Sí. Que además yo creo que nos tenemos que mirar en ese museo, siempre lo he dicho, porque el Museo de Semana Santa, de verdad, si no lo han visto, el de Cuenca es impresionante. Cómo vamos por ahí, cualquier iglesia de cualquier pueblecito, una iglesia románica perdida en cualquier pueblecito de Soria, tiene ahí pues su patrimonio, su gente que lo... Y aquí, teniendo lo que tenemos en San Nicolás, me has dejado muerta, porque precisamente el retablo de San Rafael, la escultura de San Rafael, mi madre, como era Rafael, era Rafi, lo veíamos mucho. Siempre que íbamos a San Nicolás, ella se acercaba, bueno, aparte de acercarse al Cristo de la Buena Muerte y a rezar la oración de José María Pemán, nos acercábamos siempre a ver el San Rafael, por el tema de que si San Rafael lleva una cosa, San Miguel lleva otra, los tres arcángeles, ¿no? Sí. Siempre teníamos ahí esa discusión. Nunca en la vida he podido ver yo el retablo, o sea, me ha llamado muchísimo la atención eso, pero me llama tantísimo la atención que no seamos capaces de potenciar culturalmente mucho más todo lo que tenemos en San Nicolás, y que bueno, que hay que darte las gracias desde luego por todas, porque cada vez que te llamamos estás, en la época en que estuvimos en Junta Mayor, en la época que he estado ahora Junta Mayor también, y se te llama porque te llamamos a la tele y tenemos tu sección, pero es una lástima que no se potencie mucho más de lo que se potencia, ¿no crees, Alejandro? Esto lo hemos hablado 1000 veces y seguimos cayendo en el mismo error. Sí, bueno, vamos a ver, Alicante es cierto que es una ciudad esquilmada, es decir, por aquí ha pasado la pala y ha derribado la querida y más, pero tenemos afortunadamente cosas que son muy importantes. El problema es que esas cosas todavía no se despierta, no sé, parece que estemos como en un sueño continuo, no nos despertamos y no llegamos a poner en valor todo esto. Porque vamos a la Catedral de Orihuela, la Catedral de Orihuela nos ofrece un servicio de guía, nos ofrece un folleto explicativo, que más mal que bien, o más profundo o más superficial, pero bueno, al visitante con eso le sobra, donde está la planta de la iglesia, le indica, pues esta es la capilla de San Pedro, esta es la capilla del Cristo crucificado, esta es la capilla de la Virgen del Rosario, etcétera. Tenemos en Alicante 2 joyas, 3 si sumamos Santa Faz, 4 si sumamos Ayuntamiento, 5 si sumamos Agustinas, 6 si sumamos Capuchinas, recientemente fallecida la Madre Abadesa, por cierto, y tenemos todavía muchas más cosas. Nuestra Señora de Gracia, la Iglesia de Misericordia, la Iglesia de San José en Carolinas, en fin, tenemos tantísimas y tantísimas cosas, tenemos para hacer un recorrido de la arquitectura religiosa desde el gótico hasta el siglo XX o incluso parte del XXI, como no tienen muchas ciudades. Sin embargo, como esto nunca se ha visto como, por así decirlo, como rentable económicamente, pues no se invierte en esto.
Mirad, hay una cosa muy curiosa. Ahora que has dicho lo de Cuenca, este verano estuvimos en la Catedral de Cuenca, Sí. no conozco la Catedral de Cuenca, a mí me fascinó. Es impresionante. Y recientemente estuvimos en la Catedral de Valencia, cuando todavía podíamos salir por ahí de paseo. Sí, todavía. Y la Catedral de Valencia y la Catedral de Cuenca tienen un sistema de códigos QR que tú escaneas el código QR y escuchas un audioguía totalmente gratuito, donde te van explicando los pormenores de la construcción, los detalles, la iconografía, el retablo de turno, etcétera. Eso no cuesta nada, no cuesta nada. Y al visitante se le hace un gran favor. Pues no sé si es cuestión de autoridades municipales, autoridades eclesiásticas, no lo sé, pero el caso es que se pudiera hacer perfectamente algo así para San Nicolás y para Santa María, para que el visitante cuando llegara, simplemente con escanear, y todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo, escaneamos el código y escuchamos la historia de esa construcción, lo que pasa en esas capillas, cómo fue construida, quién estuvo por medio, los grandes personajes, es decir, ahí ya se abre un universo que es realmente inconmensurable. Pero todavía no despertamos de eso, y eso que hemos sido, ahora no, pero sí que hemos sido ciudad donde han atracado cruceros, ciudad de visitantes ilustres, de visitas reales inclusive, es decir, pero no sé si es que no nos lo creemos, porque también pudiera ser que no seamos conscientes por ignorancia, o simplemente que pasemos del tema y que como estamos, digamos, dedicados a nuestra vida diaria, pues no le damos ningún tipo de importancia a eso, y como en realidad, fíjate qué tontería voy a decir, no es más que el sitio o la sede canónica de mi hermandad. Ya. Fíjate, es que si es la sede de mi hermandad es mi casa también. Claro. ¿Ves? Pero no tenemos todavía esa conciencia patrimonial, que es algo doloroso, pero que bueno, pues que es así. ¿Se te ha quedado alguna más en el tintero, Alejandro? Creo que queda una imagen de una dolorosa, y con eso terminaremos por hoy. Estará por ahí. Un busto de Dolorosa. Ahí está. Ahí. Un busto de Dolorosa, y esto también está en San Nicolás. Esta imagen de la Dolorosa ocupa la zona baja de la capilla de la Virgen de los Desamparados, en la cabecera de San Nicolás, y es un busto de Dolorosa de escultor valenciano, finales del siglo XVIII, pues o José Esteve Bonet o José Puchol o algunos de los valencianos que trabajaban por la academia, porque es una imagen realmente serena, es una imagen que encaja perfectamente con todos los postulados academicistas de ese final del siglo XVIII, y bueno, pues también es una suerte que la tengamos en San Nicolás, porque bueno, parece que completamos el círculo artístico. Tenemos obra medieval, tenemos obra renacentista, tenemos obra barroca y tenemos obra clasicista también. Es maravillosa. Y bueno, la belleza es, sí, bueno, es más que evidente. Es impresionante. Y yo sigo haciéndome cruces porque, bueno, pues gracias a ti, y tengo que decirlo como siempre lo he dicho, a mí no se me caen los anillos. Yo ahora entro a San Nicolás y la veo distinta. Entro y veo otra cosa, otra iglesia distinta a lo que estamos acostumbrados a ver o a lo que veía con mis padres cuando yo era pequeña, antes de la restauración, evidentemente. Pero es que ahora voy a entrar y ahora me voy a dedicar a ver toda esta imaginería y toda esta pintura que nos estás enseñando, y que es una pena que, pues eso, que no la conozcamos, ¿no? Y que la tengamos, bueno, dándote siempre las gracias, que por lo menos tenemos el programa y te tenemos a ti, los podemos ver a través del programa. Pero es que hoy me has dejado, debo reconocer que hoy me has dejado sorprendida. Pues mira, un último apunte, sí, y con esto, si quieres, terminamos sí, la sección. Si alguien tiene más curiosidad al respecto, en la revista Pasión, la revista de la Semana Santa del año 2020, es decir, del año pasado, se incorpora un artículo que precisamente trata esto, los motivos iconográficos de la Pasión en la Concatedral de San Nicolás. Pueden ir a recogerla gratuitamente a la Casa de la Festa, y si quieren, pues eso, pues pueden detenerse un poco más y profundizar en estas cosas que he traído hoy al programa. Pues nada, perfectamente. Muchísimas gracias, Alejandro. Te digo y te repito que es un placer. Igualmente para mí. Sí, y nada, ya nos veremos pues el mes que viene, si Dios quiere, nos volvemos a ver aquí. En febrero, ya sabes que, sí, justo, como eres tú el que decides de qué vamos a hablar y de qué no, pero vamos, siempre, ya te digo, esta vez has conseguido dejarme con la boca abierta. Me alegro mucho que hayas sido.
Yo también me alegro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por todo y nada, nos vemos el mes que viene si Dios quiere. De acuerdo. Gracias. Hasta pronto. Pues señoras y señores, yo espero que hayan disfrutado, tanto como yo. A mí ya lo saben ustedes que todos mis años de arqueóloga y de historia, bueno, pues todavía están ahí en el corazoncito y a mí estas cosas me gustan mucho y yo creo que siempre es bueno que las conozcamos y que conozcamos un poco más nuestro patrimonio y lo que tenemos en la concatedral de San Nicolás, en Santa María o en cualquiera de las iglesias que tenemos en nuestra ciudad, porque todo lo que conozcamos pues es bueno, porque así conseguiremos amarlo un poquito más. Por favor, cuídense mucho, de verdad. Como les decía al principio del programa, tenemos gente muy cercana a nosotros que ha fallecido por COVID, gente que está saliendo ahora del COVID, gente que se ha infectado hace nada. El COVID está desbocado, está por ahí, en cualquier sitio, nos acecha y bueno, pues cuídense mucho, de verdad. Les digo que quiero verles a todos. Hay gente a la que por desgracia ya no voy a poder volver a ver, pero bueno, cuídense mucho, mucho más que mucho. Y todas las precauciones son pocas. Si Dios quiere, nos veremos el jueves que viene. Sean buenos, sean felices. Un beso.